La ciudad estaba insoportablemente caliente, como si el concreto guardara rencores y los liberara en forma de vapor. Caminé hasta el café con pasos lentos, tratando de entender por qué Mercedes había querido verme. No era común que me hablara directamente, y mucho menos que me citara sola. Acepté porque sentía que necesitaba cerrar cosas, aunque no supiera exactamente qué. Llegué 5 minutos antes. Elegí una mesa junto al ventanal, desde donde se podía ver como el tráfico de la avenida se deslizaba, lento y ruidoso. Me pedí un vaso de agua mientras esperaba. Las manos me temblaban un poco, aunque trataba de disimularlo. Mercedes llegó puntual, como siempre. Llevaba el cabello perfectamente peinado, una blusa azul sin una sola arruga y esos tacones discretos que nunca dejaban de sonar firmes contra el suelo. No sonrió. Solo me saludó con un movimiento de cabeza. Gracias por venir, me dijo, con ese tono que siempre usaba conmigo, como si estuviera hablando con alguien que no merecía demasiado afecto. Asentí, no tenía ganas de fingir cercanía. Pidió un café americano, sin azúcar. Yo no tomé nada más. El silencio entre nosotras se volvió espeso. Ella lo rompió con una frase seca, tan directa que tardé unos segundos en entenderla del todo. Mira, Clara, no voy a dar muchas vueltas, tú eres buena chica, pero no eres suficiente para Iván. Me quedé quieta. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Las palabras fueron un golpe seco, sin anestesia. No por lo inesperado, sino por lo cruelmente claro. Y lo peor es que lo decía como quien comenta el clima, sin emoción, sin rabia, como si fuera una verdad inevitable. ¿Perdón? Logré decir, con la voz quebrada, no lo tomes mal. Es mejor que lo sepas ahora. Iván tiene aspiraciones. Una vida por delante. Necesita a alguien que lo impulse, no que lo detenga. ¿Y tú? Hizo una pausa breve, cargada. Tú no estás a su altura. No supe qué responder. Me ardieron los ojos, pero no iba a llorar frente a ella. Me forcé a tragar saliva, a apretar la mandíbula. La rabia y la humillación se mezclaban como una tormenta dentro de mí. No sé cómo, pero logré quedarme hasta que terminó su café. Cuando se levantó para irse, apenas me miró. Es mejor que lo pienses bien, dijo, como si me estuviera haciendo un favor. La vi alejarse con paso firme, mientras yo seguía sentada, con las manos heladas y el corazón enredado. Nunca me sentí tan pequeña, tan ajena. Pero algo, en el fondo, empezó a romperse. O quizás a despertarse. Volví caminando a casa desde el café, aunque sabía que me tomaría casi una hora. No podía subirme al metro así, con la garganta hecha nudo y esa frase de Mercedes taladrándome la cabeza, no estás a su altura. La ciudad parecía una contradicción. El cielo estaba despejado, pero dentro de mí todo era tormenta. Me detuve en una esquina y me vi reflejada en la vitrina de una tienda, el pelo recogido a la carrera, la cara pálida, las ojeras marcadas. ¿Era eso lo que veía ella? Una mujer sin brillo, sin ambición, sin suficiente para ofrecer. No podía evitar hacer un inventario de todo lo que había cedido en la relación. Cuando Iván y yo nos mudamos juntos, acomodé mis horarios a los suyos, renuncié a un ascenso porque él dijo que necesitaba que yo estuviera más en casa. Cambié mi estilo, mi ropa, hasta mis planes de viaje. Todo en nombre del amor. Pero ahora empezaba a preguntarme si él alguna vez hizo lo mismo por mí. Durante meses, nuestras conversaciones se habían vuelto repetitivas. Él llegaba tarde, cenaba frente al celular, contestaba con monosílabos. Cuando intentaba hablarle de cómo me sentía, me decía que exageraba, que estaba estresado. Siempre había una excusa. La relación no se rompió de golpe. Se fue deshilachando. Poco a poco, como una camiseta vieja que nadie se molesta en coser. Y yo, como una tonta, seguía esperando que un día volviera a mirarme como antes, como cuando me decía que yo era su lugar seguro. Esa noche, al llegar al departamento, él no estaba. Tenía turno nocturno en el hospital.
Me senté en el sofá, con las luces apagadas, rodeada de silencio, y revisé nuestras últimas fotos juntos. En casi todas, él ni siquiera sonreía. Ahí fue cuando algo empezó a doler distinto. No era tristeza. Era una especie de despertar. Una incomodidad que, aunque dolorosa, se sentía como el primer paso para salir de una cárcel sin barrotes. Me di cuenta de que había vivido demasiado tiempo esperando ser suficiente para él, y que nunca me había preguntado si él lo era. Para mí, fue una noche de lluvia. Lo recuerdo todo con una nitidez dolorosa: el golpeteo del agua contra los cristales, el zumbido del extractor en la cocina, el olor a sopa que había preparado sin ganas. Iván llegó tarde, empapado, sin paraguas. Dejó los zapatos mojados en la entrada y soltó el portafolio con un suspiro. Ni siquiera me saludó. ¿Quieres cenar?, le pregunté desde la mesa, con una voz más débil de lo que me habría gustado. Negó con la cabeza mientras se quitaba la bata blanca. La dejó tirada sobre el respaldo de una silla, algo que siempre le pedía que no hiciera. Pero esa noche no dije nada. Estaba esperando. Sentía en el pecho una mezcla de ansiedad y resignación. Algo iba a pasar. Se sentó frente a mí, sin decir una palabra durante minutos. Solo escuchábamos la lluvia, insistente, como si también supiera lo que venía. Tenemos que hablar, dijo por fin, sin mirarme. Me quedé quieta. No pregunté qué. Lo supe de inmediato. Últimamente, no me siento bien. No contigo, no en general. Estoy confundido. Siento que necesito espacio. Ahí estaba. El discurso ensayado. La forma tibia de abandonar a alguien sin decirlo con todas las letras. ¿Y qué significa eso exactamente?, pregunté, ahora sí mirándolo de frente. Él se encogió de hombros. No sé. Un tiempo. Pensar. Estar solo. Me mordí el labio. Para no decir todo lo que quería. ¿Pensar qué? ¿Estar solo de qué? ¿Después de todo lo que construimos? ¿Tiene que ver con lo que te dijo tu mamá? Disparé sin pensarlo. Se tensó. Bajó la mirada. No es por eso. No directamente. Pero, ella siempre ha tenido sus dudas. Y yo también las tengo ahora. Sentí una punzada, como si alguien me hubiese empujado al vacío. Me levanté de la mesa. No podía seguir escuchando. Lo vi ir al cuarto, tomar una maleta, meter ropa sin orden, sin intención de pelear, sin emoción siquiera. Como quien recoge sus cosas del gimnasio. No lloré frente a él. Solo dije una frase mientras él abría la puerta para irse. Si te vas ahora, no vuelvas. Él dudó por un segundo. Pero igual se fue. La puerta se cerró con un clic casi inaudible, y supe que no era solo el final de una noche, era el principio de mi sin él. Las primeras mañanas sin Iván fueron raras. Me despertaba. Antes del despertador, con el cuerpo tenso, como esperando una pelea o una explicación que ya no iba a llegar. El silencio del departamento se sentía brutal, pero también limpio. Por primera vez en meses, podía respirar sin la presión constante de no estar a la altura. Tardé un par de días en sacar sus cosas del closet. No por apego, sino por miedo a quedarme con tanto espacio vacío. Pero lo hice. Guardé sus camisas en una caja, sus libros, sus zapatos. Lo único que dejé fue una taza de cerámica agrietada que me había regalado cuando cumplimos un año. No por nostalgia, sino porque me servía como recordatorio. Lo roto no siempre se puede reparar, y eso está bien. Mis amigas no tardaron en aparecer. Camila llegó con vino, Marisa con sushi, y entre risas fingidas y miradas cómplices me convencieron de salir un viernes. Fui sin ganas, con esa incomodidad de no saber si estás lista para que la vida te toque de nuevo. Pero me dejé llevar. Bailé. Reí. Me sentí vista. No por alguien más, sino por mí. Ese mismo fin de semana me inscribí en un taller de cerámica.
Siempre había querido hacer algo con las manos, moldear, ensuciarme sin culpa. La primera clase me hizo llorar sin querer. No porque el barro tuviera algo mágico, sino porque por fin estaba haciendo algo solo para mí. Volví a caminar por la ciudad con otros ojos. Me detuve en librerías, compré flores los sábados, retomé una novela que había abandonado desde que Iván y yo nos mudamos. Sentía que cada pequeño gesto me reconstruía en silencio, como si estuviera reescribiéndome paso a paso. Una tarde, mientras salía de clase con las manos aún manchadas de arcilla, pensé, estoy empezando a gustarme de nuevo, y esa sensación, tan simple, tan honesta, fue más poderosa que cualquier «te amo» que él me hubiera dicho. Era martes, mediodía. Estaba en la oficina, frente a la computadora, ajustando una presentación para un cliente insufrible. La semana había sido pesada, pero llevaba días sintiéndome estable, tranquila. Incluso feliz, a ratos. Entonces me llamaron de recepción. Clara. Hay alguien que pregunta por ti. Dice que es personal. Fruncí el ceño. No esperaba a nadie. Bajé con cierta inquietud, ajustándome el saco y preparando la sonrisa cortés que usaba con proveedores perdidos o mensajeros confundidos, pero no era ninguno de ellos. Era Iván, ahí, parado en medio del recibidor de la agencia, con el cabello más largo, los ojos enrojecidos, y una camisa arrugada. Se veía diferente. No tanto por fuera, sino por la forma en que evitaba mi mirada, como si supiera que estaba en el lugar equivocado. Necesitaba verte, dijo apenas me acerqué. Estás en mi trabajo, Iván, respondí, manteniendo la voz baja pero firme. Lo sé. Perdón. No sabía cómo más encontrarte. Lo miré sin decir nada. Habían pasado solo semanas desde que se fue, pero para mí parecía otra vida. He estado pensando en todo. En nosotros. Me equivoqué, Clara. No debí irme así. No debí dejar que mi mamá se metiera. Te extraño, me sentí helada. No por sorpresa, sino por todo lo que sus palabras no podían borrar. La frase, no eres suficiente para él, seguía viva en mi memoria, y ahora, su presencia me parecía una continuación de esa violencia silenciosa. ¿Qué es lo que quieres? Pregunté, volver. Intentarlo otra vez. Te juro que cambiaré las cosas. Tuve que contener la risa amarga. Me tomé unos segundos, mirando alrededor, a los creativos entrando y saliendo con cafés y carpetas. Sentí que estaba viendo una película desde fuera. No es momento, Iván. No es lugar, entonces dime cuándo. Donde tú digas. Solo dame la oportunidad de hablar, de verdad, lo pensé. No porque quisiera volver, sino porque algo en mí necesitaba cerrar bien, no con medias tintas ni culpas pendientes. Así que le di una cita. Pero no fue en un lugar íntimo, ni neutral. Elegí una terraza concurrida, un viernes por la tarde, justo a la hora en que la ciudad está más despierta y llena de testigos. No lo sabía aún, pero esa sería la última. Ves que lo vería como parte de mi historia. El viernes llegó con cielo limpio y una brisa que aliviaba el calor denso de la ciudad. Me vestí sin apuro, un vestido negro sencillo, labios rojos, el cabello suelto como me gustaba antes de que Iván dijera que prefería algo más natural. No era para él. Era para mí. La terraza estaba llena. Mesas ocupadas por parejas. Grupos de amigos, oficinistas soltando el peso de la semana con tragos largos y risas fuertes. Elegí una mesa al centro, donde todo se escuchaba, todo se veía. Me senté de espaldas al ventanal, con el sol de frente. Brillaba. Literalmente, Iván llegó 10 minutos tarde. No me sorprendió. Seguía sin entender que el tiempo de los demás también vale. Llevaba una camisa blanca, el cabello algo más ordenado, ojeras más profundas. Se veía nervioso. Por primera vez, me pareció pequeño. Gracias por venir, dijo, con una sonrisa forzada. Asentí, sin devolverle el gesto. Lo dejé hablar. Se lanzó con todo.
disculpas, recuerdos, promesas vagas. Habló de lo que podríamos volver a hacer, de lo mal que lo había pasado, de cómo se dio cuenta de que me necesitaba. Todo en tono solemne, dramático. Como si él fuera el herido, yo escuchaba, tranquila. Sorprendida, incluso, de no sentir ni rabia. Solo una distancia emocional tan clara que parecía física. Clara, sé que fallé. Pero podemos reconstruirnos. Podemos sanar. Quiero volver contigo, dijo al final, tomándome la mano. Ahí fue cuando supe que era el momento. Le retiré la mano con suavidad. Respiré hondo. Y hablé, Iván, lo nuestro terminó la noche que cerraste esa puerta. No por lo que hiciste, sino por todo lo que no hiciste antes. Por cómo me dejaste sola incluso cuando aún estabas. Por permitir que tu madre me humillara sin decir nada. Por hacerme sentir menos durante tanto tiempo. Sus ojos se abrieron, pero no lo dejé interrumpir. Ya no quiero convencer a nadie de mi valor. No necesito demostrar que soy suficiente para ti. Porque descubrí que sí lo soy, para mí, algunas personas de las mesas vecinas dejaron de hablar. No me importó. No era una escena. Era una declaración. No quiero volver contigo, Iván. No por orgullo, sino porque ya no estoy dispuesta a aceptar tampoco. Me levanté, dejé dinero en la mesa por mi café, y me fui. Lo dejé allí, solo, tragándose sus palabras, en medio de una terraza donde ya nadie lo miraba como antes. Caminé por la avenida como quien acaba de soltar una carga. Liviana. Plena, libre. Esa noche, mis amigas me arrastraron a un bar pequeño. En la Roma. Uno de esos lugares con luces tenues, música de los 90 y cócteles con nombres absurdos. Yo no tenía muchas ganas de salir, pero tampoco quería quedarme en casa dándole vueltas a lo que ya estaba decidido. Camila y Marisa lo notaron apenas llegué. Me abrazaron fuerte, de ese modo que solo las amigas de verdad saben hacer, sin decir nada, pero diciendo todo. ¿Cómo te fue?, preguntó Marisa, ya con 2 margaritas encima. Me fui antes de que terminara su drama. Lo rechacé, dije, con una sonrisa pequeña pero honesta. Camila aplaudió. Literalmente. Algunos nos miraron. No me importó, por fin, chingada madre, gritó, levantando su vaso. Brindamos. Y entonces lo sentí, una felicidad distinta, serena. No era euforia. Era algo más íntimo, como si por fin hubiera alineado mis pasos con lo que merecía. Como si una versión pasada de mí me abrazara y dijera, ya estás bien. Esa noche bailé como no lo hacía desde la universidad. Me reí sin filtrar, canté canciones que antes me avergonzaban, y tomé tequila sin pensar en el día siguiente. Por primera vez en mucho tiempo, el cuerpo me pedía gozo. Y yo lo obedecí. Hubo un chico que me sonrió desde la barra. Alto, barba desprolija, ojos tranquilos. Me acerqué, hablamos un rato, nos reímos. No pedí su número. No era necesario. No necesitaba reemplazar a nadie. Solo quería disfrutar del momento. Caminé a casa de madrugada, con los zapatos en la mano y el corazón liviano. El aire era fresco, la ciudad dormía. Yo no. Yo despertaba, y por primera vez, en mucho tiempo, no me pregunté si alguien me amaría otra vez. Me bastaba con saber que me amaba yo. Pasó un mes desde aquel encuentro en la terraza. Desde entonces, no volví a saber nada de Iván. Ni un mensaje. Ni una llamada. Su silencio fue el mejor regalo que me pudo dejar. Yo seguí con mi vida. Con el trabajo, con las clases de cerámica, con mis paseos de domingo por el Parque México y los cafés donde ya conocían mi nombre. Empecé a vender algunas de mis piezas en una feria local. Jarrones torcidos, platos imperfectos, tazas únicas. Cada una llevaba algo de mí, de lo que fui reconstruyendo con las manos. Una tarde, me llamaron de un canal local.
Querían entrevistar a mujeres que emprendían proyectos creativos en la ciudad. Acepté, sin pensar mucho. Salí en un segmento breve, hablando de cómo el barro me ayudó a sanar, a enfocarme, a reencontrarme conmigo. Esa noche, mientras cenaba sola en casa, sonó el teléfono. Era un número conocido. Mercedes, no contesté, no por rencor, sino porque ya no necesitaba su aprobación. Esa mujer que una vez me dijo que no era suficiente para su hijo ya no tenía poder sobre mí. Porque ahora yo era suficiente para mí misma. No necesitaba explicaciones, ni disculpas, ni permisos. Colgué sin escuchar el buzón de voz. Después, me serví una copa de vino, me senté frente a la ventana, y me permití llorar. Pero no de tristeza, lloré por todo lo que me había negado, por todo lo que permití, y por todo lo que finalmente solté. La ciudad seguía viva ahí afuera, ruidosa, caótica, hermosa. Como yo, y aunque no sabía qué vendría después, por primera vez no tenía miedo. Estaba sola, sí, pero no incompleta.